Saludamos especialmente a la profesora Farideh Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, y al decano de la Facultad de Odontología, profesor Jorge Gamonal. En este acto queremos hacer el lanzamiento del documento denominado Respuesta institucional ante el acoso sexual en la Universidad de Chile. El acoso sexual es una conducta discriminatoria que atenta contra la dignidad de las personas y que impide el ejercicio de múltiples derechos. Ha sido reconocido por organismos internacionales como un problema de seguridad y de salud, pero principalmente como una manifestación de la discriminación de género y una forma de violencia contra las mujeres. Porque el acoso no es neutral, no nos afecta por igual a los hombres y a las mujeres. Si bien los hombres pueden ser objeto de acoso, lo que muestran los estudios es que las mujeres están mucho más expuestas por la asimetría de poder que existe entre hombres y mujeres. En el ámbito laboral, se considera acoso el que una persona realice una forma indebida por cualquier medio de requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen sus oportunidades de empleo. Esta conducta está tipificada en Chile por la Ley 20.005 del año 2005. Y es una conducta que ocurre ampliamente en muchas instituciones. Estudios del CERNAM mostraron que 12% de las trabajadoras chilenas habían sufrido acoso. Y lo más paradojal es que 28% de las trabajadoras que habían sufrido acoso debieron abandonar su trabajo. Si bien las denuncias presentadas a la Dirección del Trabajo han ido en aumento desde que se aprobó la ley, estas siguen siendo escasas. Y cuando se ha investigado por qué razón hay pocas denuncias en materia de acoso, lo que las mujeres dicen es que cuesta comprobarlo porque suele ser disimulado, que les da vergüenza hablar de estos temas, que no tienen claro dónde acudir y que temen que no les crean. Por otra parte, también el procedimiento que establece la ley ha resultado bien ineficaz. Parte desde una denuncia que tiene que hacer la propia víctima y luego se supone que el superior jerárquico debe instruir un sumario administrativo. La ineficacia de este procedimiento ha llevado a que la Comisión de Mujeres de la ANEF haya solicitado en más de una oportunidad que este sea reformulado para evitar que la ley se transforme en letra muerta. En el ámbito universitario, el problema también existe, tal como lo demostró el estudio que realizó la Oficina de Género. Pero a pesar de que se trata de una práctica grave, a diferencia de otras universidades extranjeras, en el caso de la Universidad de Chile, no hemos desarrollado ni políticas integrales, ni un protocolo, ni tampoco procedimientos específicos para prevenirlo, para sancionarlo y para proteger a las víctimas. Por esta razón, el acoso en la universidad ha permanecido invisibilizado. Hemos preferido creer que se trata solo de casos aislados o que en la Chile esto no es posible. No ha sido parte de la agenda del movimiento estudiantil, por eso nos alegra mucho que vaya a estar con nosotros hoy día la presidenta de la FESH. Tampoco ha sido parte de las agendas gremiales y por eso valoramos la presencia de la FENAFUSH, ni de las políticas institucionales. Se trata de una situación que las víctimas viven en silencio. El documento que hoy presentamos intenta precisamente hacerse cargo de esta ausencia y poner el tema en el debate. Nos gustaría con él dar pie a muchas discusiones, ojalá en las distintas facultades. Y lo que aspiramos es bien simple. Nos gustaría que la Universidad de Chile, así como ha jugado un rol para erradicar las desigualdades y las discriminaciones en el país, juegue ese mismo rol con coraje y con decisión política para erradicar las desigualdades y las discriminaciones que se viven al interior de la universidad. Quisiera ahora dejar con ustedes a la vicerrectora de Extensión, la profesora Farideh Serán. Gracias, Carmen Andrade, por tu presentación. Carmen es nuestra directora de la Oficina de Igualdad de Género
Es una persona muy activa. Quiero partir por agradecer tu trabajo, por agradecer el trabajo del profesor Claudio Nach, por agradecer la presencia del decano Gamonal, de las miembros de FENAFUCH, de la representante de la FECH y Valentina que viene en camino, de cada uno de ustedes. Aquí está, Valentina, muy bien que llegaste. Sin duda es muy importante este documento, presentar este documento, hablar sobre este documento. Nosotros pensamos que si bien este tema no ha sido objeto aún de políticas dentro de la Universidad de Chile, en la medida en que lo sacamos de debajo de la alfombra, lo exhibimos, debatimos, lo presentamos, sin duda va a ser objeto de una mirada política y de políticas concretas para poner coto a algo que sin duda es parte de lo que ocurre también en esta universidad. Si somos un buen reflejo de lo que es el país, en la Chile también ocurren estos abusos, se cometen estos abusos. La idea es sacarlos, insisto, de debajo de la alfombra, ponerlos sobre la mesa, iluminar esos problemas y enfrentarlos. Y en ese sentido, este documento es un aporte para la creación de políticas al respecto. Quiero agradecer esta tarde la presencia aquí de cada uno de ustedes y felicitarlos porque finalmente este trabajo es el producto de cada uno del compromiso de ustedes. Muchísimas gracias y gracias nuevamente por estar acá. A ver, muy brevemente, porque lo que importa en realidad son los comentarios que vamos a escuchar. Pero yo quería partir mi presentación señalando que este esfuerzo que ha encabezado la Oficina de Igualdad de Género en la universidad y el apoyo institucional que ha tenido es un acto de valentía. Es fácil mirar hacia afuera de esta casa de estudios y indicarle al país cuáles son los problemas que tiene que enfrentar. Pero es bastante más difícil y siempre también más doloroso mirar hacia el interior de la institución y encontrarse con cuestiones que uno no quiere encontrarse. Y ante eso hay dos opciones. Una es simplemente omitirlas, como se ha dicho aquí, esconderlas bajo la alfombra, esto nunca sucede, o si sucede es aislado, o hacer lo que se está haciendo, que es enfrentarlo. En un proceso que puede ser muy largo, que nos va a tomar tiempo, pero el primer paso está dado. ¿Y qué pasó? Aquí en la oficina, cuando estaba haciendo sus estudios pensando en los temas de la desigualdad de remuneraciones, en los temas de desigualdad de acceso al poder, un poco los temas clásicos vinculados hacia formas de discriminación contra la mujer, se encontró con esta realidad de la violencia sexual manifestada a través de situaciones de acoso sexual, que a muchos nos habían llegado por distintas vías. Cuando uno trabaja en estos temas, se produce ahí un vínculo casi implícito con canalizar este tipo de cuestiones, y a nuestro centro le habían llegado ya algunas casos vinculados a esto, y de ahí nuestro interés. Ahora, lo que yo aplaudo de este acto de valentía, de mirarnos institucionalmente, es que se nos haya propuesto, y aquí viene el cruce entre la cátedra Amanda Labarca y la cátedra de Derechos Humanos que tengo el honor de coordinar, de hacer el cruce bajo la lógica de miremos este problema, que es un problema serio, pero miremoslo bajo un enfoque de derechos humanos. Y yo creo que ese fue un acierto de las autoridades. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a mirar el problema de una manera distinta, ver cosas que tal vez bajo otro enfoque no veríamos, ver que esto del acoso sexual es una forma de violencia, pero que esa forma de violencia genera discriminación, y esas discriminaciones afectan derechos, y derechos que en el ámbito educacional son claves, y que afectan además de una manera desproporcionada a las mujeres al interior de la
universidad. Y como miramos esto desde un enfoque de derechos humanos, lo que nos tenemos que preguntar siempre es, bueno, ¿qué medidas efectivas estamos obligados a tomar como una institución pública? Y eso implica, por lo tanto, mirar la normativa vigente, qué es lo que hay desde el punto de vista de las normas, pero también desde las prácticas, de aquello que no está escrito, pero que constituye la realidad día a día. Por lo tanto, implica todo esto hacerse cargo de un problema, pero además sumarle a ello la exigencia de una efectividad en la respuesta. Y en este estudio, ¿qué es lo que planteamos? Precisamente son las respuestas que hoy día, desde el punto de vista institucional, existen y aquellas que creemos que pudieran existir. En primer lugar, yo quiero dejar meridianamente claro que hoy día, ante casos de acoso sexual, no hay un vacío desde el punto de vista institucional. Ninguna autoridad en la universidad puede decir, mire, yo ante esto no puedo hacer nada, aquí hay que esperar que hayan cambios normativos, que se reformen los estatutos o que se creen unidades especiales. No, hoy día, bajo la actual legislación que rige a nuestra universidad, sus estatutos y reglamentos, hoy día hay una respuesta ante estos casos. El problema es que esa respuesta, a nuestro juicio, no es la mejor y tampoco es suficiente. Y de ahí que en el estudio lo que hacemos es tratar de proponer algunas medidas que mejoren esa respuesta, que la hagan más eficiente. ¿Y esas medidas hacia dónde apuntan? Mire, nada muy nuevo. Básicamente ponernos al mismo estándar de aquellas universidades que en otras materias miramos para muchas veces imitar. Bueno, imitémoslas también en esto. Hay un capítulo aquí del estudio donde mira justamente la experiencia comparada. ¿Qué hace la Universidad de Columbia? ¿Qué hace Harvard? ¿Qué hace la Universidad de Yale? Etcétera. ¿Qué hacen las universidades importantes del mundo en esta materia? Tienen una respuesta específicamente dirigida a los temas de acoso sexual. Miramos la legislación interna, la legislación laboral, y aquí, tal como señalaba Carmen, nos encontramos con que había una respuesta, pero que nuevamente es una respuesta ineficiente. Por lo tanto, ¿qué proponemos como mejora? Por una parte, mejoras que no suponen cambios ni a los estatutos ni a los reglamentos. Y esto es bueno tenerlo presente. Hoy día la autoridad máxima de nuestra universidad, el rector, tiene autoridad suficiente para generar una respuesta efectiva en materia de acoso sexual en la universidad. Creemos que se puede, bajo la actual legislación vigente, generar una unidad que tenga capacidades para hacer frente a denuncias de acoso sexual, darle acompañamiento a las víctimas, tomar medidas para que las investigaciones puedan realizarse de buena manera, generar el espacio de discusión para que aquellas autoridades que hoy día tienen que tomar este tipo de decisiones vean de una u otra manera el camino claro de cuál es la medida a tomar, que es la investigación de carácter administrativo. Hoy día tenemos una respuesta, pero esa respuesta está plagada de espacios de discrecionalidad. Y todos sabemos que cuando hay espacios profundos de discrecionalidad, abrimos la puerta para espacios de arbitrariedad. Lo que una unidad de este tipo haría es no cambiar ese escenario, pero sí reducir los espacios de arbitrariedad que hoy día existen desde el punto de vista del inicio de las investigaciones de carácter administrativos al interior de la universidad. Por lo tanto, tenemos normativa que existe, tenemos posibilidades dentro de esa normativa para mejorar, pero también en el estudio concluimos que hay ciertos espacios que requieren de una mejora que pasa necesariamente
por modificaciones de tipo normativo, es decir, modificaciones a los estatutos y modificaciones a los reglamentos, particularmente en el tema de los reglamentos de los estudiantes. En esta propuesta que entregamos hoy día a la comunidad, buscamos entonces una mejor protección de las víctimas de acoso sexual, pero también buscamos un espacio de mayor certeza para aquellos que pueden ser objeto de una denuncia de acoso sexual. Y en esto no perdemos el norte de que es importante de que cualquier procedimiento dé las debidas garantías, no solo a la víctima, sino que también a quien es acusado, porque sabemos que esto no se va a decir comúnmente, pero sí va a estar tras el razonamiento de muchos. Mire, es que aquí se va a abusar de esto. Aquí a alguien le van a poner una mala nota y lo que va a hacer es acusar de acoso sexual y por lo tanto esto va a ser un espacio de absoluto descontrol. Bueno, eso es lo que hoy existe. Quienes tienen temor ante eso, ese es el espacio hoy día. Al no haber un procedimiento mejorado, hoy día estamos ante esa realidad. Lo que nosotros proponemos es mejorar esa realidad y donde haya una unidad que se tome en serio el acompañamiento de estos casos de denuncia, y eso es una buena noticia siempre para quien eventualmente puede ser objeto de una denuncia de este tipo. Finalmente, para avanzar, ¿qué se requiere? Si ustedes se dan cuenta, lo que se requiere es voluntad. Y la voluntad importante aquí es la voluntad política. Por eso me parece que la única forma en que demos pasos en esto efectivo es que esto se transforme en una discusión al interior de las facultades, que esto se transforme en una discusión relevante en la Universidad de Chile y que, por lo tanto, generemos un ambiente donde sea absolutamente impresentable no tomar medidas mínimas para avanzar en un mejor escenario para la erradicación de toda forma de discriminación al interior de nuestra universidad y particularmente erradicar cualquier práctica vinculada con violencia sexual manifestada en este caso a través del acoso sexual. Si avanzamos en eso, sin lugar a duda, estaremos siendo fieles no solo a lo que le pedimos al país, sino que lo que el país también le pide a su universidad. Muchas gracias. Bueno, junto con saludarlos y hacerles llegar un fraternal saludo de FENAFUCH, quiero agradecer la invitación de poder participar en este acto, que es muy importante para nosotros por el tema, por lo delicado del tema. Es muy grato para mí participar. Hemos estado nosotros participando con nuestra dirigente Jimena Morales en la Oficina de Igualdad de Género, así que conocemos un poco cómo se han dado los debates y la importancia que se le está dando para que este tema sea puesto en el tapete en la universidad, no permanezca escondido como aquí se ha dicho. Por eso que para nosotros esta iniciativa es muy valiosa y será de gran ayuda para que todos los integrantes de la comunidad universitaria, sea de cualquiera de los tres estamentos, porque igual a los tres estamentos más de alguna vez alguien se ha sentido acosado, enfrenten en mejores condiciones e informados este tema. Especialmente aquí en la universidad se ha dado en la relación profesor-estudiante. Y anteriormente, pese a esto, no se había realizado ningún trabajo similar aquí en la universidad de cómo enfrentar este problema, que por nuestra experiencia termina en un drama donde lo más común es que finalmente la persona acosada termina yéndose del trabajo o alejándose de sus estudios, porque está el impacto que sufre, que ya se siente incómodo en el lugar donde estaba. Por eso que para todos nosotros sabemos que el tema del acoso sexual es muy delicado, es extremadamente delicado y difícil de abordar y más difícil todavía de probar. Por eso que en general, como se ha dicho aquí, las víctimas de este acoso no lo denuncian. Muchas veces sienten vergüenza por no tener la prueba tangible que les permita demostrar lo que ha sucedido.
Y también, por supuesto, que temor al trabajo, a perder el trabajo, porque muchas veces el acosador, ya sea si tiene un cargo o tiene una autoridad dentro del organismo, muchas veces es protegido por las autoridades que corresponden. Por lo mismo, la sensación de que no se obtendrá nada hace que la persona acosada sienta temor de denunciar. Y por eso que las causales que aquí en el libro se explicitan, es muy importante que todos sepamos de qué se trata para que ese temor se vaya perdiendo. Nosotros como federación estamos muy preocupados de que este camino avance y ojalá, porque este último tiempo igual nos han tocado algunos casos, no tanto de acoso sexual, pero también de discriminación, que ha sido como más fácil enfrentar a raíz de la ley sobre discriminación. Así que yo creo que en la medida que todos sepamos cómo enfrentar el acoso sexual, como dijo el profesor, están las herramientas, lo que pasa es que muchas veces se desconocen. Y es ahí donde nosotros tenemos la obligación de difundir, de enseñar y de hacerle ver a las personas que existen las herramientas para evitar este abuso. Como les decía, nosotros hemos visto en este libro como lo miramos nosotros como un disco pare, como que diga cuidado, que una enseñanza al acosador que le diga tenga cuidado, porque más con sus acciones, en la medida que usted haga un tipo de abuso, puede ser sancionado y perder su trabajo por esta situación. Y aunque uno no lo quiera reconocer, la única forma que se terminen con estos abusos es con la sanción. En la medida que el acosador no sea sancionado, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. Por eso que las autoridades deben asumir esta situación con mucho compromiso y responsabilidad, porque detrás de cada persona acosada hay un ser humano que siente que está su dignidad siendo perjudicada, su autoestima. O sea, lo que causa el acoso es una situación muy grave y nosotros debemos todos preocuparnos de eso. Por lo mismo, reiteramos nuestras felicitaciones a los integrantes de la Oficina de Igualdad de Género, al profesor por esta iniciativa, y ojalá que esta iniciativa realmente sea una herramienta que todos podamos ocupar en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. Me gustaría agradecer esta invitación, saludar también esta instancia, el trabajo que ha hecho la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, a la Vicerrectoría, que también ha permitido y ha, digamos, potenciado el trabajo de un espacio de estas características. Y respecto a, bueno, la respuesta, digamos, institucional que se está discutiendo, más que el contenido, me gustaría también dar una reflexión respecto a la necesidad de tener una instancia como esta, de tener una respuesta realmente por parte de la institución. En primer lugar, creo que una cuestión que muchas veces la universidad un poco hace el quite es hacerse cargo de problemas de la sociedad que se reproducen dentro de esta. Se ha visto como históricamente a la universidad como un espacio de élite, en un espacio donde pareciera ser que los pecados de la sociedad no se manifiestan, no se van produciendo y ni siquiera se discuten, porque es como impensado de que en una institución universitaria se llegue a tal punto. Yo creo entonces que este tipo de espacios, el debate que tuvimos el Día de la Mujer, las distintas situaciones que se han estado generando a partir de lo que es la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, han dado muestra de que la universidad también se reproducen esos mismos pecados, que finalmente vivimos en una sociedad machista, en una sociedad en donde la discriminación es, digamos, un foco importante, y que en la misma universidad eso también pasa. Y yo creo que lo primero para poder enfrentarlo es poder reconocerlo. A mí me llama la atención, por ejemplo, que además de Faride no hayan más autoridades acá presentes. Y que cuando salió, digamos, la respuesta institucional o cuando salió el manual, fue así como mucho ruido entre las autoridades, como si las estuviéramos acusando a priori de que todos eran acosadores. Y eso finalmente creo que es ir como vetando una discusión de situaciones que sí se van produciendo.
Efectivamente, el machismo es parte de una violencia sistemática y que en este caso, claro, se habla más del acoso hacia la mujer, se puede hablar, digamos, que el machismo afecta no solo a la mujer, también a los hombres, pero en el caso del acoso, efectivamente, hay una vulneración mucho más grande y una violencia constante y que es permitida y avalada. En la sociedad chilena incluso es como simpático el acoso hacia las mujeres. Y eso, enfrentarlo, reconocerlo como un problema es necesario en una institución para poder hacerse cargo de ella. Además de eso, como para dejarlo como uno de los elementos, me gustaría plantear otro elemento que tiene relación a cómo nos entendemos como universidad. A mí me parece que es fundamental que al entendernos como una comunidad implica que todo este tipo de situaciones se tienen que enfrentar. ¿Y por qué razón? Porque el acoso sexual no es exclusivamente una cuestión sexual, sino que tiene que ver con relaciones de poder. Tiene que ver con no sentirnos iguales, no sentirnos parte de una misma comunidad y sentir al otro como menos, como digamos, un individuo al cual uno puede abusar en cualquier tipo de medida. Discriminar y en este caso acosar particularmente. El acoso siempre tiene que ver con una relación de poder y en las instituciones en donde además las relaciones no son horizontales sino que son más jerárquicas, esas relaciones de poder se acrecentan. Y de hecho, cuando, bueno, en la exposición de Cristina lo planteaba, claro, generalmente sucede entre relación académico-estudiante, jefe, trabajador, pero tiene, siempre bueno, no siempre, pero generalmente se condice con esa relación de poder, además de la que ya la sociedad le entrega a esto de que el hombre tiene más poder, ¿cierto? Y por lo tanto, creo yo que ahí entonces tenemos dos variables, una que es la universidad reproduciendo una lógica de la sociedad y una segunda variable es que al no formarnos y construirnos como comunidad, se acrecentan también esas lógicas. Y por lo tanto, este tipo de instancias también las celebro porque finalmente nos da cuenta de cuestiones que existen y que hay que enfrentar. Y ahí yo creo, respecto también a lo que se planteaba anteriormente, yo estoy de acuerdo que en principio... pensé que solo yo lo escuchaba. Y respecto a eso, claro, en principio tiene que haber claramente una especie de sanción como respuesta a este tipo de situaciones, porque finalmente la sanción, como un poco lo que estamos acostumbrados, es como una respuesta efectiva y un incentivo para uno generar una denuncia es saber que va a haber una respuesta efectiva, ¿no? Porque hoy en día uno también puede denunciar a su decano si es que un profesor lo acosa, pero anda que el decano le va a hacer algo al profesor. Y en eso, claro, ahí tiene que ver entonces, creo yo, no solamente una sanción, sino que espacios que generen confianza a la comunidad para que estas denuncias se ejerzan. Confianza en el sentido de que no van a ser instrumentos para otras prácticas. Pero también creo que tiene que ver con una cuestión como entre comillas cultural, y que es un poco lo que decía anteriormente respecto a las relaciones de poder que se dan dentro de la institución y la necesidad también de formarnos como comunidad como iguales. A pesar de que claramente cumplimos roles distintos en la universidad, eso creo que no es un secreto para nadie, son necesarias, pero el sentir tal nivel de jerarquía al punto de que quien es acosado no denuncia y quien lo hace sin ningún miedo a que lo vayan a denunciar, eso también creo que es necesario superarlo, porque a puras sanciones no se erradican finalmente las lógicas de funcionamiento. Y me gustaría también plantear bueno, este tema desde la mirada también de los estudiantes o de las estudiantes en general. Efectivamente, esto es un problema no solo digamos, del derecho o de la discriminación, sino que tiene también relación incluso con un desarrollo académico. El acoso por parte, por ejemplo, de un académico a una estudiante se da más regularmente de lo que uno se imagina en la gran mayoría de las carreras y en distintos niveles, claramente, pero también es un problema cuando eso muchas veces determina tu ejercicio académico, finalmente tu desempeño.
este miedo a denunciar, porque hay otro que establece si es que vaya a pasar de ramo, si es que puedes mantenerte en la carrera, relaciones, por ejemplo, de poder entre académicos hacia los mismos quienes uno finalmente tendría que ir a denunciar. Y eso también permite una formación desigual, como decía el profesor anteriormente, en donde hay menos libertades en casos que sucede eso, sobre todo a las mujeres, pero también hay un problema en cuanto a la formación de personas. Esto finalmente reproduce esta idea de que las mujeres, por ejemplo, tenemos que andar por la vida insegura, sintiéndonos menos y aceptando esa violencia constante, incluso en contextos académicos. Y lo último que a mí me parece que es muy relevante, también a raíz de algunas discusiones que se han tenido en el último tiempo, algunas situaciones que han pasado en otras facultades, creo que igual es importante, además de ver esto que de la relación de poder, también abordar el qué pasa cuando hay acoso entre pares dentro de la institución. ¿Qué pasa cuando hay un acoso de un estudiante a otro estudiante? Y también ver cuáles son esos niveles de acoso, que también es importante, me parece a mí, porque no solo si es que es dentro o no de la universidad, sino que también es el contexto el que lo va generando, y creo que es importante tener respuesta a ello, porque si no es ya no es solo como el problema hacia el profesor, hacia la autoridad, sino que también es un problema del cómo uno se siente en su ambiente universitario, a tal punto en que uno quisiera en muchas ocasiones salir nomás de la institución en vez de enfrentarlo, ¿no? Creo yo que esos por lo menos son los puntos que a mí me parecen importantes rescatar de esto. Insisto en que yo celebro mucho esta instancia, espero que no sea solo como un estudio, sino que podamos seguir avanzando y que efectivamente se genere una respuesta institucional en la universidad. Esperemos que haya más autoridades interesadas en dar este debate en el futuro. Y creo sí que ojalá también se pueda ir combinando con otras respuestas que se están planteando hasta ahora. A raíz de la movilización que hubo durante el primer semestre, también se discutió y se está de hecho trabajando en una especie de comisión de ética, de plataforma de ética de la universidad, en donde de hecho se discute sobre el tema de el abuso de poder o los distintos abusos que puedan haber en la universidad, como abusos como que pasen a llevar tus derechos, independiente de cuáles sean. Creo que sería interesante que la universidad, ambas vicerrectorías, en vez de estar armando plataformas que muchas veces son similares, cada una por paralelo, ojalá pudieran hacer una unificada, lo suficientemente densa y que pueda responder a todo, porque yo la verdad, a mí me parece que también es parte de construir universidad en la medida en que podemos trabajar en conjunto. Creo que, por ejemplo, sería muy, muy enriquecedor para esa plataforma que esta vicerrectoría y bueno, la vicerrectoría de extensión con la vicerrectoría de asuntos estudiantiles, pudiesen enriquecerse mutuamente. O sea, claramente creo yo que en la plataforma de ética no hay tal nivel de profundidad en la discusión respecto al acoso sexual, y sería, creo, muy enriquecedor para ambos que esta plataforma pudiese avanzar en eso, recoger, por ejemplo, todo lo que dice este estudio y tener una instancia única de respuesta a cualquier abuso, y en este caso del abuso sexual. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar, aparte de agradecer la invitación, saludar a nuestra vicerrectora, saludar a la Cristina, presidenta de la FENAFUCH, a la presidenta de la FECH, al profesor Nach, con quien comparto todo el documento y lo adscribo a plenitud, y seré entonces uno de los fervientes defensores de crear la unidad y definir mejor sus funciones. Y saludar a Carmen, que es la directora de la Oficina de Igualdad, a quien vengo siguiendo desde el... Eso es decir, que vengo siguiendo desde la Día Internacional de la Mujer, y que no se interprete que es un acoso. La verdad que es un tema complejo, pues ya lo planteó bien el profesor Nach de qué se trata, y yo creo que una dificultad, y comparto lo que mencionaba nuestra vicerrectora en la introducción del documento,
esto de que contra el doble discurso, y sobre todo esto de que expresa la desigualdad del poder, no ha sido abordado plenamente y tiene escasa visibilidad. O sea, yo eso lo comparto a plenitud. Y yo creo que la escasa visibilidad tiene que ver con un poco con la dificultad que a veces tenemos como institución en reconocer estos problemas que son complejos porque como que afectan o denigran a la unidad, a la facultad y a la universidad. Entonces yo creo que por eso tiene escasa visibilidad, porque como que tenemos miedo a veces de reconocer que en nuestras instituciones hay acoso sexual. Como que teníamos miedo de reconocer que la institución, esto es complejo cuando Valentina dice las más autoridades. Usted es una autoridad, la presidenta de la FENAFUCH es una autoridad, el profesor es una autoridad, todos somos autoridad, entonces como que se delega la autoridad en el rector o los decanos. Si los decanos y rectores no hacen algo, es que la autoridad no está haciendo algo. Y el rector, el prorector, los 4 o 5 vicerrectores, el Consejo Universitario, el Senado Universitario, la presidenta de la FECH, la presidenta de la FENAFUCH, el director de la facultad, el decano, el vicedecano, los directores de departamento, de institutos, o sea, hay miles de autoridades, pero tenemos así como la sensación de que las autoridades son unas pocas, y la verdad es que todos somos autoridad al interior de la institución. Luego, cualquiera podría en su unidad establecer un foro respecto a algún tema particular. Y en eso que conversábamos cuando me invitaste, Carmen, al Día Internacional de la Mujer, y quiero decir de que la autoridad que es el decano puede designar a un vicedecano que sea mujer, que no requiere más que el decano designa a una mujer. Y en esa vez tomamos un compromiso, pero no es por el compromiso. Nosotros en la facultad tenemos una vicedecana. Entonces Carmen me decía, ¿es posible que hayan vicedecanas mujeres? Es posible. Solamente tiene que estar dentro de la política de la autoridad. Y la otra dificultad que teníamos, que lo anunciamos ese día, que no he visto transparencia donde están los sueldos, la dificultad que teníamos en esa oportunidad es que la Sonia Montesino ganaba menos sueldo que los vicedecanos hombres. Y eso lo dijimos tanto el rector Pérez. Me imagino que usted no tendrá un sueldo menor que los vicedecanos hombres. Muy bien. Muy bien. Y yo le decía a la Sonia cómo aceptaba. Y decía, no, Jorge, es que no quiero pelear por aquello. Entonces, ya hay 2 cosas resueltas. Es posible tener vicedecanas mujeres y tenemos igualdad de sueldo, entonces, al interior de los vicedecanos, de los vicerrectores con las vicerrectoras. Espero que sea cierto, ¿no? Usted... Muy bien. Ahora yo creo que una cosa compleja a nivel de los funcionarios, cómo los funcionarios, hombres o mujeres, en función del poder que uno pueda tener con el funcionario, establece la posibilidad de denunciarlo. Y que esa denuncia no le signifique a alguien algo producto de la denuncia. Y peor todavía, como lo decía Valentina, y lo decía también Cristina, sí tiene que ver con la relación profesor-estudiante. Y según las peculiaridades de nosotros en la Facultad de Odontología, y me imagino que en Medicina, otra área es muy parecido, los profesores en odontología tienen intuición sobre 8 o 10 alumnos un año completo. O sea, hacen clínica atendiendo a un paciente con intuición del docente. Luego yo, docente, tengo 8 o 10 alumnos el año completo. Igual ocurre en los grupos en medicina, no sé en otras áreas, porque parece que en otras áreas hay una intuición sobre 25, 100 alumnos. Aquí hay una relación directa sobre los 8 o 10 alumnos. Luego la posibilidad del acoso sexual, usualmente del profesor con la estudiante, es pero altísimo. Yo converso mucho con los estudiantes, entonces en el pasillo, para allá, para acá, los estudiantes me dicen, mira, el profesor tanto que los tenemos identificados. O sea, yo podría decir ahora quiénes son los académicos de la Facultad de Odontología que son acosadores sexuales. Se fueron 2 funcionarios de la facultad, quedó una funcionaria de la facultad, por tanto no lo voy a decir. No, mentira, pero están identificados. Una interesante propuesta, profesor, era que, así como una red, no de red de pedofílicos, pero no sé cómo hacerlo si es que uno sabe quiénes son, y por tanto, si yo sé quiénes son, cuando no lo digo, me hago partícipe del ilícito. Entonces tengo una pequeña dificultad, y profesor, ¿cómo lo resuelvo legalmente? Porque no me asegura tampoco el instrumento que tenemos, porque usted dice que hay instrumentos. Nosotros hemos aplicado algún instrumento, voy a presentar un par de casos más rato en la Facultad de Odontología, que es la investigación sumaria, y luego el sumario. Pero ahí tenemos una desventaja porque yo soy dentista, y cuando hay que hacer un sumario, no tengo la expertise del dominio del instrumento de la investigación y del sumario administrativo. Y cuando uno pide ayuda a la dirección jurídica, tiene N cantidad de cosas más importantes que, mira, este decano quiere
enjuiciar a alguien porque tiene acoso sexual. Más encima, está mancillando la institución, porque ¿cómo es posible que en la institución tengamos acoso sexual? O sea, un círculo vicioso en vez de ser virtuoso. Y cuando uno pide ayuda, derecho, bueno, derecho está en otra historia igual, pues entonces no hay mucha relación con la Facultad de Derecho. Yo creo que una capacitación para nosotros en función del dominio de la investigación sumaria. Y lo otro que he aprendido es que, y lo voy a contar porque la tercera vez ya no lo hice, las 2 primeras veces me equivoqué, es pedir fiscal externo. Primero hacíamos fiscal interno, entonces el mismo hombre tenía a cargo un investigación sumaria y sumario, primero investigación, luego si se puede sumario administrativo, por lo tanto tú puedes destituir al funcionario. Fueron fiscales internos y fueron hombres. Entonces lo usual es que fueron los 2 casos sobreseídos. Pero para el tercer caso que tengo, yo he tenido 3 casos en la facultad desde el 2000 hasta la fecha. Entonces apenas alguien me dice, yo le digo ya hazlo formal, y lo hace formal. Y con los estudiantes cuando me dicen yo lo hago formal, y el estudiante me dice no pienso hacerlo formal porque ¿cómo me protege? Claro, usted me va a proteger, pero cuando el académico sepa, perdí la protección, tengo que terminar la carrera, ¿cómo lo hago? Pero el funcionario algunos se han atrevido a lo formal, lo han hecho formal y lo hemos hecho, pero las 2 primeras me equivoqué porque puse fiscal interno, y el fiscal interno hombre sobreseyó los 2 casos. Y en el tercero, que todavía está en sumario, pedí un fiscal externo. Y no sé si ojalá tenga mejor resultado que los 2 otros y no sea sobreseído, salvo que haya que sobreseerlo. Yo creo que en general los hombres, cuando ocurre aquello, nos protegemos. Digo en general, cuando uno invita a un fiscal, el fiscal es hombre y un hombre acusado, como que mira la parte superficial, o como aquí se ha dicho en la mesa, como que ya está bien. O sea, es una cosa más dentro de las atribuciones que los hombres tienen de perseguir y molestar a las mujeres. Entonces, veamos qué dijo la denunciante y veamos cómo lo resolvemos, hablamos con ella, etcétera, o algunas se han ido de la institución y por tanto ya, no estando en la institución, se sobresee el caso. Nosotros en la Facultad de Ontología hemos tenido 3 casos. No les voy a contar del último porque el último está todavía en desarrollo, pero sí contarles de los 2. Uno, lo que decía la funcionaria. Entonces, decía cosas tan graves como esta. Durante todo el año me insistió que usara faldas cortas, que yo era fome, porque usaba pantalones. Yo le dije que usaba faldas solo en verano. Cuando se arregló el tiempo y asistí con falda, me dijo que tenía buenas piernas. Comentario que no me parece adecuado de una jefatura. Una vez tomado uno de mis tantos cafés en la mañana, alrededor de mi escritorio, él elogió las piernas de otra funcionaria, diciéndole, qué lindas tus piernas. Hace tiempo que no las veía. A lo que ella respondió, ¿te gustan? Subiéndose la falda, casi mostrando los cuadros. ¿Usted cree? Me pregunta a mí. Bueno, yo por eso hicimos la investigación. Pero después ponía, cuando terminé, me dijo que, porque estaba tomando un curso de inglés, entonces ella, como sabía más cosas de inglés, le mencionaba algunas palabras en inglés. Entonces le decía, me dan cositas cuando pronuncia esa palabra. Y seguí rápidamente con el vocabulario, le dije que practicara él solo, pero nunca más lo ayudé. De hecho, le instalé un programa de Google para que practicara solo en el... Ahora, para amenizar un poco la presentación, le pedí a varias funcionarias, no a alumnas, a varias funcionarias que me dijeran, mira, voy a este foro, ¿qué cosas creo yo que podría decir que les pudiera identificar? Entonces voy a dar un par de opiniones sin identificarlas. Una, hola Jorge, yo. Cuando escucho esta frase, lo primero que pienso es en violencia, en agresión, que no necesariamente tiene que ver con el contacto físico, es acoso, es mucho más amplio. Es vulnerar tu seguridad y voluntad porque te sientes expuesto, no tienes género. Ambos estamos expuestos a encontrarnos con alguien que se cree con más fuerza y poder que uno para hostigarte, con frases, miradas, presiones y quién sabe con qué más. Quebranta tu autoestima porque me imagino que no va a ser fácil denunciarlo y comprobarlo. Entonces, frente a eso, ¿qué se hace? ¿Quién te cree? Para no quedar como una loca grave o como una enrollada. Y ni hablar si el ámbito laboral es peor aún. Otra opinión, hablar de acoso sexual en el trabajo no suele provocar sonrisa que de alguna manera le bajan la seriedad y ponen en duda la realidad de lo que pasa, de lo que puede estar sucediendo, siendo nosotros mismos los culpables de que a veces se considere el preocuparse por el acoso como digno de exageración de un hecho o de un feminismo igualmente exagerado. Sin embargo, no podemos negar que en Chile existe acoso sexual en el trabajo y que en diversas encuestas muchas mujeres indican haberlo sufrido, lo que también conlleva a deserción laboral por este hecho, o peor aún, a tener personas trabajando bajo una presión indebida, lo que conlleva enfermedades que se gatillan por la presión de este. El problema, al parecer, es delimitar la frágil frontera entre el acoso sexual y el juego que muchas veces se provoca o provocamos, como el que tengo yo con Carmen,
y sucede la seducción presente en la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, y que se da de manera natural al pasar la mayoría del tiempo en un lugar juntos o cercanos. Nosotros en la facultad estamos las 8 horas, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde con un grupo completo donde puedo tener de los 10 alumnos, hay más mujeres que hombres en odontología, fácil 7 mujeres contra 3 hombres. Debemos reconocer entonces la existencia del acoso sexual en situaciones laborales cotidianas que de tan repetidas pasan a ser percibidas como naturales. Claramente el acoso sexual es un atentado contra la dignidad de las personas y tiene graves consecuencias laborales, psicológicas, económicas para quienes lo sufren. En su mayoría mujeres, aunque sabemos que perfectamente se puede dar, y de hecho se da en los hombres también. Creo que esto desvaloriza a la mujer en cuanto a sus capacidades en el trabajo, aumenta el estrés por cumplir aún sufriendo, sin contar con que muchas veces pasa que aquellas que se deciden a denunciar pueden ser vistas como provocadoras, responsables y conflictivas. Lo que ha pasado de repente en la facultad es que cuando una mujer que le pasó a la funcionaria que al final, como es el caso de Sobreselló, ella renunció a la facultad, se fue. O sea, le perjudicó el trabajo laboral. Sin embargo, cuando estábamos en la discusión, varias otras funcionarias que trabajaban con ella me contaron, no, pero profe, ¿cómo hace la investigación si ella es la que mostraba las piernas, si ella es la que tiene el escote? Es muy raro esta relación de que de repente del mismo género el justificar por qué entonces uno como hombre puede efectuar el acoso. Bueno, tengo un par más de comentarios, yo creo que la sala va a estar también igual interesada en participar. Una pregunta para el profesor. Si un alumno o un funcionario estableciera una forma de denuncia con cualquier autoridad y se establece la investigación o la investigación del sumario para un funcionario o para un alumno porque están como las características para poder hacerlo, ¿solo tiene que ser dentro de la institución? Porque lo que yo me he encontrado es que hay muchas fiestas de alumnos y alumnas, funcionarios y funcionarias, donde usualmente el alumno se sobrepasa con un alumno o con una alumna, y el funcionario igual. Entonces, pues pasa la fiesta y llega el día alumno, el funcionario, la funcionaria, el alumno y me cuenta, me dice, tengo una fiesta el fin de semana y el profesor X se confundió conmigo, si fuera hombre o mujer, y se sobrepasó. Y me ha pasado Entonces, si está fuera de la institución, ¿igual aplica? ¿O tiene que ser solo acoso sexual, laboral o con estudiantes al interior de la institución? Bueno, y agradezco la invitación, gracias. Y en el informe ustedes van a ver que el enfoque que nosotros hemos utilizado, y eso tiene que ver precisamente con lo que les decía, de mirar esto como un problema de violación de derechos humanos, es plantear el tema del acoso sexual desde una mirada amplia. Y para eso, de hecho, está citado ahí el informe de la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, que habla de una especie de segundo tipo de acoso sexual, pero que también es una forma de violencia, y se habla ahí de discusión de actividades sexuales, los contactos físicos innecesarios, la utilización de términos humillantes o fuera de lugar, la realización de gestos indecorosos, la concesión de ventajas laborales a quienes consienten en participar en actividades sexuales y la utilización de un lenguaje crudo u ofensivo, esa es la cita textual. Porque nos pareció importante esto precisamente porque aquí lo que nosotros estamos apuntando es a generar una normativa o una interpretación de la normativa donde evitemos lo que pudiéramos llamar un ambiente laboral o un ambiente educativo hostil, ofensivo o intimidante hacia la víctima. Hoy uno pudiera decir, mire, aquí lo que no queremos que suceda son dos cosas. Uno, las formas de acoso sexual más groseras, más violentas. Obviamente esas no, pero tampoco aquellas que nos pudieran parecer tal vez más sutiles o más en ese espacio de la broma, del lenguaje en doble sentido, de esa provocación permanente, es decir, la hostilidad sexual en ese sentido también es una práctica que nos parece debe quedar enmarcada dentro de esta idea de acoso sexual.
Y muy bien se ha dicho acá, y eso me lleva ya a empezar a mirar las preguntas concretas. Nosotros no, aquí lo que hay son, como muy bien decía Valentina, aquí lo que hay son relaciones que se dan al interior de la comunidad universitaria, que esas son las que nos preocupan de tomar medidas para evitar espacios de abuso al interior de esas relaciones. Y por lo tanto esas no están circunscritas al espacio físico, es decir, no solo es acoso aquello que se da al interior de la sala de clase o al interior de un espacio de la facultad, por ejemplo. En la investigación que hizo la oficina, una de las cosas que aparecía era precisamente que uno de los espacios más complejos de control era precisamente la relación de los profesores con sus ayudantes, porque precisamente se da muchas veces en horarios que no son los habituales del trabajo en aula, llamémoslo así, y pueden darse en espacios distintos. Sería completamente inoficioso, todo un esfuerzo de control si dijéramos, mire, esto solo si se da en el aula o en un espacio equivalente, en laboratorio y otro. Aquí lo que es relevante no es el espacio físico. Lo relevante es esa relación que está enmarcada dentro de la regulación que hace la universidad entre alumno, estudiante, funcionario superior, funcionario inferior jerárquico, pero también los cruces. Estudiante-funcionario, por ejemplo, estudiante... Otros estudiantes, académicos, otros académicos. Es decir, aquí lo que importa es que estamos todos regidos dentro de esta normativa de la universidad que prohíbe este tipo de actuaciones. Por lo tanto, en eso yo creo que la respuesta debiera ser unívoca. Es decir, aquí hay una responsabilidad desde el punto de vista de la respuesta institucional en todos estos casos, en todo este tipo de eventos. Es decir, lo que debiera razonablemente esperar una víctima de acoso sexual que se ha producido en una fiesta fuera de la universidad, en una fiesta en la universidad, en una jornada de estudio, etcétera, es que la universidad se haga cargo de lo que ahí ha sucedido. Y para eso que se activen los mecanismos institucionales vigentes. Y eso creo que es muy interesante lo que planteaba el decano, de las complejidades de la actual institucionalidad, y en eso yo comparto plenamente lo que señala usted, es decir, aquí hay una institucionalidad, pero que es insuficiente. Ahora, yo lo que recalco de que existe institucionalidad hoy día es para que nadie use como excusa, que eso sería un fracaso del informe, que alguien dijera, mire, es que aquí lo que se dice es que hay que tomar varias medidas institucionales para responder frente al acoso sexual. Y mientras eso no ocurra, no hay nada que hacer. O esto sabe que todavía hay dudas si está prohibido o no. No, acá es claramente una conducta prohibida hoy sin necesidad de modificar nada. Hay procedimientos. Existen los procedimientos hoy día. El problema es que tenemos que mejorar esos procedimientos. Lo que usted señala, decano, apunta, yo creo, precisamente en la línea de lo que estamos proponiendo. Aquí, en las propias autoridades, en los casos que quieren enfrentar esto, la institucionalidad le da una respuesta que es insuficiente. Y esa respuesta insuficiente, cuando se demuestra que es tal, quiere decir que no estamos entonces respondiendo adecuadamente frente al problema, en este caso, de violencia sexual. Y de ahí que una unidad que acompañara estos procesos sería una muy buena noticia precisamente para aquellos que quieren hacerse cargo, y sería una muy buena noticia para aquellos que quieren que pase algo cuando la autoridad no lo quiere hacer. Como les decía, lo que hay que evitar son los espacios de arbitrariedad y la discrecionalidad que tienen nuestras autoridades para iniciar procedimientos administrativos. Es hoy día en la universidad
muy amplia, es enorme, y ese es un problema en este tipo de casos. Y lo que planteaba Matías, a ver, yo creo que hay dos cuestiones muy, muy importantes de lo que tú planteas. Uno es esta mirada amplia del déficit que tenemos en la universidad de mecanismos de defensa adecuados frente a los abusos de la autoridad. Y los abusos de la autoridad, yo estoy de acuerdo contigo, no son solo de connotación sexual, sino que son abusos a todos los niveles. Y en ese sentido, sí, yo comparto la necesidad, y esto me ha tocado a mí conversarlo, y sé que es una preocupación de nuestra vicerrectora académica, de generar un espacio de una suerte de defensoría. Otras, nuevamente, aquí no estamos inventando la rueda, otras universidades tienen sistemas de defensoría. Cuando se generan situaciones de abuso de poder, bueno, ¿a quién recurrimos? A la autoridad superior. Cuando esa autoridad superior no hace nada, hoy día en la universidad nos quedamos sin posibilidad alguna de reacción. Hoy debiera haber un espacio que solucione eso. Ese espacio debiera ser una defensoría al interior de la universidad que se haga cargo de esas situaciones. El punto está en que incluso si avanzáramos en una defensoría, yo seguiría defendiendo la necesidad de que el tema de acoso sexual se vea en un espacio diferenciado. ¿Por qué? La invisibilización, si esto se inserta en modelos culturales, esto no se inserta en el mundo ideal en el que tal vez querríamos estar, esto se inserta en modelos culturales donde la violencia, particularmente la violencia contra la mujer, y si tiene además connotaciones sexuales, con mayor razón termina siendo invisibilizada. Entonces a mí no me extrañaría que aunque tuviéramos una buena defensoría general en la universidad, estos temas terminaran siendo denuncias de segundo nivel, como muy bien dice el decano, donde la unidad jurídica tiene cosas más importantes que hacer, como revisar decretos, por ejemplo. La defensoría tuviera también un espacio igual, donde siempre van a haber cosas más importantes que las denuncias de acoso sexual. Entonces yo diría, comparto con usted la necesidad de avanzar en una defensoría general, sí, pero yo no renunciaría a que el tema de acoso sexual particularmente se siga viendo a través de una unidad que tenga ciertas características particulares, sobre todo en términos de independencia. Si se crea una unidad de este tipo, tiene que tener la independencia necesaria y la expertise necesaria para enfrentar este tipo de situaciones. Y por último, para no extenderme, el gran déficit que yo veo hoy en la universidad, de las medidas que podemos tomar, aparte de este espacio de discrecionalidad, arbitrariedad, es la ausencia de la posibilidad cierta de tomar medidas de protección cuando se está produciendo la investigación. Ese espacio es un espacio que hoy día el modelo que está pensado, que es el del estatuto administrativo, eso es lo que funciona en la universidad, no genera oportunidades ciertas de adoptar medidas de protección. Y yo creo que en eso sí se hace necesario adoptarlo. Y en esa línea, a mí me parece interesante el ejemplo que usted pone de lo que sucedió en Derecho. Yo creo que lo que sucedió en Derecho con estos comentarios de este profesor fueron un muy buen ejemplo de la capacidad de reacción que tiene también la autoridad. Y yo creo que, podríamos discutirlo, pero yo creo que el decano Harasic reaccionó de una buena manera. Pidió disculpas públicamente a nombre de la facultad y dejó claramente establecido que una cosa es la libertad de cátedra, que todos estamos dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias, pero que la libertad de cátedra no le permite a usted ni enseñar tonteras. Nadie puede decir que está protegido por la libertad de cátedra enseñar cualquier cosa, y tampoco discriminar, faltar el respeto a
los estudiantes o incluso a cualquier grupo que aunque no tenga presencia en el ámbito de su clase, de su curso. Yo creo que en eso hubo una reacción interesante de la facultad como tal. Yo creo que eso es lo que uno debiera esperar, una reacción inmediata de decir, mira, aquí no hay espacio para esto en la facultad. Segundo, pedimos disculpas por lo que ha sucedido. Y tercero, tomemos medidas de más largo plazo para avanzar en estos temas que muchas veces se nos hacen difíciles. Agregar algo que un poco lo que intentaba plantear también en la exposición, que hay cuestiones que se pueden hacer vía como la legalidad, la formalidad de los cambios institucionales, que bueno, el profesor ya lo explica y claramente claramente tiene más expertise en eso, pero de todas maneras yo creo que tiene también relación con el cómo nos formamos como comunidad. O sea, lo que pasó en Derecho, la respuesta del decano fue una respuesta a una protesta de los estudiantes frente a eso. Fue una carta que se firmó por el centro de estudiantes, que se firmó por la coordinadora de género, que en el pleno fecha también la apoyamos, y eso finalmente es porque se problematizó un tema y ahí hubo una respuesta. Y por lo tanto creo yo que los espacios de discusión, de denuncia y de aceptación de que estos temas existen son muy necesarios, porque probablemente lo que pasó en Derecho, si hubiese pasado hace 5 o 6 años, la gente solo se hubiese reído en esa clase. O sea, a mí me gustaría poner un ejemplo como a mí me gusta poner este ejemplo porque creo que es una cuestión muy, muy clara. Cuando nosotros estábamos haciendo campaña FECH, uno pasa por sala y le cuenta a sus compañeros el programa, lo que está ofreciendo, etc. Me tocó ir a Bochef, bueno, un gran lugar de las mujeres. Entré a una clase, el profesor todavía no llegaba, entonces el ayudante me dijo, ya, di las palabras, y cuando llegue el profesor te despides, no sé qué. Yo estaba hablando, y entra el profesor y me dice, pero salúdeme de beso. Y yo quedé como, bueno, igual uno está haciendo campaña, no podéis ser como una amargada frente a tus compañeros, ya, lo saludé. Y uno está, bueno, terminé de contar el programa que nosotros estábamos planteando en ese momento, y el profesor dice, bueno, muchas gracias, justo hoy día íbamos a pasar curva, acá tenemos un ejemplo. Y yo estaba postulándome para ser presidenta de la FECH, y el profesor no encontró nada más entretenido que, como yo era mujer, plantearle a todos sus estudiantes lo chistoso que era ejemplificar las curvas, bueno, y mencionando mi cuerpo, etc. ¿Cuál fue la reacción de mis compañeros? Que se rieron. Se ríen. ¡Oh, qué chistoso! Bueno, yo en ese momento, digamos que no soy una persona muy callada, y en ese momento le dije a mis compañeros, ven, por eso se necesita cambiar esta educación que es sexista, que permite que profesores que podrían ser mi abuelo pongan ejemplos de mi cuerpo para sus materias. Y mis compañeros quedaron como, y todos se avergonzaron por haberse reído. Entonces yo creo que ahí, claro, uno podría haber denunciado eso, a lo mejor, no creo que el decano quizá hubiese dado disculpas, quizás sí, pero eso es una cuestión cultural, que también está metida entre nosotros como generación. Y por eso yo creo que es importante que además de todos los cambios institucionales, se den también cambios en torno a cómo nosotros nos entendemos parte de la comunidad, cómo las mujeres también y nuestros compañeros homosexuales también se sientan con el derecho a exigir dignidad y a exigir ese respeto que socialmente nos dicen que no hay que exigir, pero que tenemos que nosotros también hacerlo valer. Y para eso yo creo que el generar cultura dentro de la institución es necesaria, porque de hecho, cuando se plantea esto, un poco lo que decía el profesor, tomar medidas para quienes son acusados también. Como si a uno le gustara estar acusando a gente de acoso sexual. Pero eso también está instalado culturalmente, que esto va a ser la excusa para decirle al profesor que te ponga mejor nota si no te acuso de acoso sexual. Eso es son típicas cuestiones que están instaladas culturalmente, y la cultura no solamente se cambia con los cambios formales en las instituciones, sino que también en las discusiones, en finalmente sentirnos y empoderarnos como comunidad universitaria. Eso. Nosotras precisamente quisimos hacer un curso de género en ingeniería,
pensando que eran espacios masculinizados donde había que entrar. Fue súper interesante las conversaciones que tuvimos con los estudiantes. Una de las primeras cosas que ellos reconocían es que nunca habían hablado de estos temas y que les hacía mucho sentido para sus propias vidas. Nunca habían mirado su facultad con otros ojos. Bueno, lo primero que nos dijeron fue que nunca habían conversado en las clases. Como yo soy socióloga, no se me ocurre cómo se puede hacer clases sin conversar. Entonces les pregunté cómo son las clases. Entonces nos decían, bueno, es que los profesores llegan y nos pasan fórmulas. Y la clase es sobre la fórmula, ¿no? Pero las conversaciones, creo que lo interesante fue invitarlos a mirar su propia facultad. Y en ingeniería hay un montón de procesos. Bueno, aquí tenemos un alumno, casi exalumno, ¿no? Hay un montón de procesos que van como por debajo de las dinámicas institucionales, de gente que se siente bien discriminada y que arma colectivos, ¿no? Pero yo creo que también, por otro lado, hay señales de cambio, ¿no? que hacen como estar optimistas, porque a mí Valentina, disculpen que me tome, se supone que estoy moderando, pero Valentina me había contado su experiencia y yo lo he usado, Valentina, con otra gente para decir, mira, si se hace esto con la candidata a presidenta, que hoy día es la presidenta de la FECH, ¿cómo será con alumnas que son menos empoderadas y que tienen menos desplante, como ya lo hemos visto, ¿no? Lo primero que hay que hacer es poner en el debate que hay cuestiones que parecen naturales, obvias, y que no son ni naturales ni obvias, sino que son situaciones de discriminación. Y a mí me gustaba mucho esa idea que yo no sé si se terminó implementando, pero que había cuando los alumnos llegan a matricularse, entregarles ese manual diciendo, mire, usted se matricula en una institución donde el acoso sexual no es aceptable. Y cuando un profesor ingresa a la universidad a dar sus clases el primer día, debiera recibir lo mismo. Es decir, mire, bienvenido a su año académico, aquí, mire esto no es aceptable. Y el acoso entendido de esta manera amplia. Si eso implica que usted tiene que modificar sus prácticas, el tema cultural que aquí tanto se ha señalado, bueno, empieza a cambiarlas. Es decir, esto funciona así. Y si no le gusta, la respuesta también es clarita. La respuesta, si a usted no le gusta, usted no puede seguir haciendo clases en esta universidad, usted no puede seguir trabajando en esta universidad, fue funcionario de colaboración. Y para los estudiantes, si a usted le parece entretenido acosar a sus compañeras, usted está en el lugar errado para educarse. Y yo creo que ese es un mensaje que hay que enviar. Ahora, lo que pasa es que ese mensaje, cuando lo enviamos y se produce, y eso falla, y se produce el hecho y no tenemos una respuesta adecuada, la sensación de impunidad que se produce lo que provoca es que genera la idea de que esto se puede hacer y que lo otro es solo discursivo. A uno no le gusta el sistema sancionatorio, uno no quiere andar sancionando permanentemente. Incluso uno tiene serias dudas, y los que estudian Derecho saben muy bien eso, uno tiene serias dudas, si es el mejor instrumento. Mire, pero es el instrumento que tenemos y que sí tiene un elemento simbólico relevante. Y por eso es que la sanción es importante que se adopte y que se adopte a través de un procedimiento también adecuado para que la legitime. Por eso yo lo planteaba desde el punto de vista también de quién puede ser denunciado en esto. Eso es lo que legitima las sanciones, que haya un buen procedimiento. Eso es lo que queremos que exista acá en la universidad. Pero tiene que ser una respuesta, de todas maneras, yo comparto con usted, integral, no solo de este tipo de sancionatoria, pero la parte sancionatoria tiene un rol que jugar.